Hola a todos, yo soy Chelo, esto es Camina, Come, Vive y en esta sesión del canal encontrarás recetas que necesitas todos los días en tu cocina, pero de una forma fácil y rápida. Así que comenzamos. Hoy vamos a preparar ghee o mantequilla clarificada. Y para eso necesitas 500 gramos de mantequilla sin sal que vamos a colocar en una jarra que puedas llevar al horno. Vas a colocar la jarra en el horno a 100 grados centígrados, 210 Fahrenheit y vamos a esperar a que se derrita. Yo te lo hago en el horno para que veas cómo es el proceso, pero perfectamente se puede hacer en una olla en la cocina. Esperas a que se derrita. Y cuando se derrita vas a esperar un poquito a que enfríe y ya vas a ver cómo los sólidos caen al fondo de la olla, como lo estamos viendo en este momento en la jarra, y otra parte de sólidos se queda en la superficie. Para eso, en el horno vamos a subir un poquito el fuego a 150 grados centígrados, 300 Fahrenheit, para que los sólidos se tuesten un poquito y sea más fácil retirarlos. Ahora lo que vamos a hacer es dejar enfriar un poco la mezcla porque va a estar muy caliente y con una cuchara vas a retirar todos estos sólidos que están en la superficie y los vas a apartar a otro envase. Esto se desecha totalmente. No es fácil, hay que ir con cuidado, pero siempre van a quedar unas pequeñas partículas. No pasa nada. En un envase que puedas cerrar herméticamente y que esté muy limpio, vas a colocar un colador y vas a colocar una gasa de algodón de esas que venden en la farmacia y vas a pasar toda la grasa a través de ese colador. Esas pequeñas partículas que quedaron en la superficie de la grasa van a quedar atrapadas en la gasa y en el frasco lo que va a quedar es la grasa de la mantequilla completamente pura y limpia. Es una grasa con la que puedes hacer cualquier tipo de preparación, inclusive freír, porque soporta muy altas temperaturas. En comparación con el aceite de oliva o en comparación con el aceite de girasol, que es lo que usualmente usamos para freír. Esta grasa soporta una temperatura mucho más alta. Su punto de humo es 260 grados centígrados o 500 grados Fahrenheit, que sería el momento en donde comienza a humear, que es justamente lo que no necesitamos cuando vamos a sofreír o saltear cualquier alimento. No necesitamos que sobrepase esa temperatura porque se degradan los aceites y así es cuando son malos para la salud. La única diferencia que hay entre el ghee y la mantequilla clarificada es que el ghee se deja dorar un poquito más al fuego y adquiere un tono más dorado, un sabor un poco tostado o un sabor ligeramente a nuez, mientras que la mantequilla clarificada no se deja dorar en absoluto. Esa sería la única diferencia que hay entre un nombre y el otro. Vas a hacer pasar hasta donde puedas. Siempre te va a quedar un pequeño resto y el otro resto va a quedar en la gasa y fíjate, te queda una grasa completamente pura y limpia de mantequilla, perfecta para cocinar, para tus salteados y para algunas frituras. Me puedes seguir por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal. Para suscribirte te dejo por aquí el botón de enlace y así sabrás que voy a cocinar, por dónde voy a caminar o si voy a hablar de algún tema en particular. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en la próxima. ¡Chao!